Bien, buenos días, bienvenidos todos. Tengo el placer y el honor de presentar esta mañana a don Fernando de Artacho y Pérez Blázquez, sevillano, casado, doctor en Historia, licenciado en Derecho, abogado en el foro también, ¿Fernando? No, ya estoy como en el siguiente. Ejercí 3 años y no me gustó. También ha realizado estudios de Ciencias Políticas en España, doctorado en Ciencias Sociales y Políticas en la Universidad Técnica de Lisboa, diplomado en Genealogía, Heráldica y Nobiliaria en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, miembro de distintas academias e instituciones españolas y extranjeras, colaborador en revistas especializadas y medios de comunicación escritos y autor de más de una treintena de libros. 46 ya. 46. Ya 46. Él ha desarrollado su labor fundamentalmente en actividad investigadora histórica, que está plasmada en muchas obras, por ejemplo, Los Caballeros 24 del puerto de Santa María, El padrón de nobles e hijosdalgos de la ciudad de Sevilla en el siglo XVIII, la nobleza sevillana a través del privilegio de oratorios, y además cultiva el género de la narrativa, particularmente la novela histórica. Creo que tu primer libro fue en 2004, La hija de la iglesia. Hija de la iglesia, la primera novela, sí. La primera novela, una intriga, bastante intriga en aquella Sevilla de finales del siglo XVI. Las dos verdades, que es una interesantísima novela, verdaderamente interesantísima, porque es una relación que se produce en el mismo frente de batalla donde caen heridos un requeté, un soldado del requeté y un soldado republicano. Es una relación, es una novela interesantísima, las dos verdades. El enigma de la Santa Espina, que también es una investigación muy interesante sobre las reliquias, realmente interesante. La gubia del alumbrado, sobre la azarosa vida de Martínez Montañés. El trono y el altar, ambientado en la Guerra de la Independencia. El almirante medio hombre, por supuesto referido a don Blas de Lezo. Campanas de duelo, un caso de revisión de un proceso inquisitorial del campanero de la parroquia de la Obra de Triana. Entonces yo me he quedado corto. Tu última novela, Donde navega el olvido. Donde navega el olvido, que está ya ambientada a principios del siglo XX. Sí. Bien, el tema que nos ocupa hoy, desde luego, y sobre el que va a disertar don Fernando de Artacho, no es ciertamente una novela histórica. Es sobre los mártires de Sevilla. Los últimos mártires de Sevilla, habría que decir, pues el elenco de nuestros mártires arranca con las santas patronas, Santa Justa y Santa Rufina, que ocupan su lugar ya en el Martirologio romano, ese libro donde constan apuntados los nombres de los elegidos y también, como avisa algún autor, el de sus ejecutores, y que precisamente por constituir una muestra tan elocuente de la doctrina ortodoxa de la fe católica es detestado por todos aquellos de sus enemigos suyos. El libro, o la obra sobre los mártires de Sevilla, está condensada, está reunida en este libro, por defectos técnicos y por mosqueos del autor, o lo ha retirado del mercado, pero es una joya, sobre todo porque es precisamente la primera fuente, 70, 80 años después de estos hechos, ¿no? En su introducción ya expone el motivo que le lleva a escribir el libro y su extrañado asombro, por decirlo así, de que la archidiócesis no hubiera antes promovido el proceso de beatificación de los mártires. Es más, al momento en que escribe este libro, no había iniciado el proceso. A raíz del libro es cuando empezó Teodoro León a moverlo todo, porque yo le dije que lo iba a sacar. Sí, con ellos o sin ellos lo iba a sacar. Exactamente. Y después, más adelante, ya en el 230, 231 da la explicación de por qué esa ya no propiamente reticencia, sino renuencia a abordar y a iniciar este proceso de beatificación de los mártires de Sevilla. Don Fernando Artacho, por el contrario, se inclina por la conveniencia de tenerlos en la memoria como intercesores con nombres y apellidos en ese misterio que es la comunión de los santos.
Muchas gracias, Fernando, por aceptar amablemente el invitación. Gracias a vosotros, gracias Victoriano, gracias a todos los que habéis venido un sábado a oírme las torpes palabras. Bienaventurados los que sufren persecución a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Desde hace años tenía la intención de escribir unas breves reseñas sobre los mártires de la Archidiócesis de Sevilla, los sacerdotes y seminaristas asesinados durante la Guerra Civil. No comprendía cómo era posible que estos mártires estuviesen en el olvido. No se había abierto expediente alguno para los procesos de su beatificación, cuando la mayoría de las diócesis españolas ya lo habían hecho. Echábamos de menos que la autoridad sevillana hubiese tomado alguna iniciativa para tramitar lo que las demás diócesis españolas llevaban años gestionando, sus procesos de beatificación. Producto de ellos el libro que publiqué. El cardenal Rouco Varela recordó que los beatificados como mártires de la guerra fueron testigos de Jesucristo e hicieron de sus vidas una oración. Los verdugos han sido olvidados, pero las víctimas serán siempre recordadas porque sus nombres son nombres de bendición. Como señaló el reverendo padre don Antonio Tineo Lara, de grata memoria para muchos sevillanos, la palabra martirio significa testimonio. Mártir, pues, vale tanto como testigo. En nuestro caso, testigo de la verdad de nuestra doctrina, de la divinidad de nuestra religión y la asistencia divina que goza la Iglesia. No podemos entrar a valorar los hechos que aquí recogemos sin el estudio previo de la situación política que los provocaron. Las elecciones del 11 de abril de 1931 otorgan el triunfo a las candidaturas monárquicas en la mayoría de las ciudades y pueblos de España, pero pierde en 9 importantes capitales. Los republicanos convierten lo que fue un triunfo en un claro fracaso, pero movilizan a las masas hábilmente y se echan a las calles proclamando una falsa victoria. El primer gobierno de la República será presidido por Niceto Alcalá Zamora, exministro de la Corona y católico practicante e ilustre jurista que lo fue. La Iglesia no se opone al nuevo régimen, sino que colabora con él abiertamente. Vicente Cárcel Ortiz recoge el acatamiento y la colaboración de la Iglesia con la naciente República. Los órganos de comunicación católicos, como el Debate, lo ponen así de manifiesto. De hecho, dice el 15 de abril del 34, la República es la forma de gobierno establecida en España, en consecuencia, nuestro deber es acatarla. Parte del pueblo español creyó que la República traería la tranquilidad, el bienestar y la solución a los antiguos problemas que padecía la nación. Pero la ineptitud política de los dirigentes republicanos se hace patente demasiado pronto. El mismo ejemplo voy a poner en palabras por unos añorados y por muchos odiados. Don Vicente Enrique Tarancón escribió, el cardenal Tarancón: ni yo ni la mayoría de los curas que conocí recibimos con absoluta hostilidad a la República. La verdad es que la República fue claramente antirreligiosa y que pronto entre los católicos comenzó a sentirse hacia ella una hostilidad que hizo que todos viéramos como bienvenido el alzamiento nacional. La agresión contra la Iglesia fue muy intensa desde los primeros días. Azaña buscaba despojar del poder político y social a la Iglesia. Lo procuraría separándola de la enseñanza. El artículo 26 de la Constitución, en su borrador, apartaba a la Iglesia de la enseñanza y reglaba la disolución de todas las órdenes religiosas. Al final, nada más que fue a los jesuitas. Azaña puso en práctica un anticlericalismo tan agresivo como torpe, consiguiendo una reacción en contra de lo que buscaba. Su histórica frase, España ha dejado de ser católica, provoca la reacción de muchos católicos. Un estado general de anarquía y violencia reina en la nación. Del primer momento se fomenta el odio a la Iglesia, sus miembros. Bienes patrimoniales y símbolos son agredidos despiadadamente en toda España, sin tener en cuenta la reacción que ello podía provocar. El 11 de mayo de 1931, una masa enfurecida y llena de ira incendia una docena de conventos en Madrid. El gobierno permanece sin actuar para impedir aquellos hechos. El daño al patrimonio nacional es incalculable. Se queman antiguas iglesias y conventos, lo que supone la sistemática destrucción de un patrimonio histórico-artístico irreemplazable. Igualmente son devastados por las llamas importantísimos archivos y bibliotecas. Estas violentas acciones contra la Iglesia se expanden por toda la península, siendo las más virulentas las que sean en Valencia, Murcia, Alicante, Sevilla, Granada, Córdoba, Cádiz y Málaga. Por lo general,
prácticamente todo, las autoridades no solo no se abstuvieron de intervenir para detener a los disturbios, a los maleantes y a los que provocaron los disturbios, sino que ordenaron la no intervención de forma por escrita en muchos casos, de policías y bomberos. Las iglesias indefensas quedaron al antojo de los saqueos incendiarios. Azaña y la república que él encarnaba se convierten en irreconciliables enemigos de los católicos. La Constitución del 31 consagra definitivamente la política de agresión a la Iglesia. El mismísimo primado de España, Cardenal Segura, fue expulsado de forma infamante y puesto en la frontera con 2 guardias civiles. Sevilla llega a ser conocida como Sevilla la Roja o Sevilla la Mártir. Se incendian multitud de iglesias y edificios religiosos ante la pasividad de las autoridades. El gobierno prohíbe las procesiones de Semana Santa, un hecho que tuvo especial repercusión en las hermandades en particular. La Iglesia y los católicos sevillanos se convierten en el blanco de las iras de la izquierda, más radical. Pero las autoridades republicanas no hacen nada para evitarlo. Han sembrado la semilla de los actos criminales que tendrían el final y el culmen en los crueles sucesos de la guerra civil. Sin embargo, estos incontestables hechos sucedidos durante los primeros días, es muy importante, durante los primeros días de la República, parece que lo existieron para los más altos responsables de la misma, como el católico exmonárquico Alcalá Zamora. Pero de ellos son los discursos que dice. Llega a decir Alcalá Zamora: el gobierno se presenta ante vosotros en las Cortes con las manos limpias de sangre y codicia, porque la revolución fuimos tan abnegados, tan generosos con nuestros enemigos, y en el poder hemos sido tan serenos en el mantenimiento del orden, en el mantenimiento del orden, que la Revolución Española no tiene una mancha de sangre que puede imputarse a los hombres que la hicieron y a los hombres que la han regido. Luego, el propio Alcalá Zamora, más tarde, diría que fue evidentemente la culpa de Azaña la propagación de esos incendios, que había negado su discurso en las Cortes. Azaña dice claramente que la monarquía había caído porque era un atentado contra la propia nación. Al rey se le declara prófugo, se le declara traidor. Incluso hay diputados muy importantes que piden que se dé muerte donde se encuentra, bien en tierra española, bien en tierra extranjera. La intervención de Azaña tiene lugar en el debate de reprobación de don Alfonso XIII, en cuyo texto final sería declarado culpable de alta traición. Las Cortes Constituyentes declaran culpable: ha cometido la más criminal violación del orden jurídico de su país, y en su consecuencia el Tribunal Soberano de la Nación declara solemnemente fuera de la ley a don Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena. Privado de la paz jurídica, cualquier ciudadano español podrá prender su persona si penetrasen en territorio nacional. El rey será degradado de todas sus dignidades, derechos y títulos, que no podrá ostentar legalmente ni dentro ni fuera de España, sin que pueda reivindicarlos jamás ni para él ni para sus sucesores. La comisión responsable contra el rey está compuesta por 21 diputados, 11 de ellos, no olvidemos, masones. El Gran Oriente contó con una mayoría de más de 100 diputados miembros durante la República. Acusa al rey de delitos de lesa majestad, de rebelión militar, de perjuro y alta traición, y entre estos miembros de la comisión, los que se enfrentaron más contra el rey fueron precisamente dos andaluces. Uno fue Florentino Martínez Torner, diputado socialista por Huelva, quien en 1925 ingresa en la masonería, integrándose en la respetable logia Minerva de Huelva. Y el otro fue Santiago Rodríguez Piñero y Jiménez, abogado y miembro del Partido Republicano Radical del Roure, diputado moderado por Cádiz, también masón. Era hijo de Manuel Rodríguez Piñero, jefe del Partido Reformista de Cádiz. Santiago Rodríguez Piñero se distinguió por su especial animadversión contra el monarca. Fue de los más beligerantes contra él. Sin embargo, Rodríguez Piñero va cayendo en desgracia en su Partido Republicano Radical y creó un partido para intentar seguir en la política activa. Luego se escora a la derecha y en el año 1932 presenta una propuesta de ley a favor de la pena de muerte como castigo a determinados delitos. El cambio es radical. En 1940 aparece como secretario de la Comisión Gestora de la Casa Regional de Andalucía, vestido de falangista y cantando el Cara al Sol. Los días 8, 9 y 10 de octubre se debate la cuestión religiosa. Los artículos de mayor discordia eran el 24 y el 26,
cuya redacción definitiva decía: todas las confesiones religiosas serán consideradas como asociaciones sometidas a las leyes generales del país. El Estado no podrá en ningún caso sostener, favorecer ni auxiliar económicamente a las iglesias, asociaciones e instituciones religiosas. El Estado disolverá todas las órdenes religiosas y nacionalizará sus bienes. El viernes 3 tiene lugar el famoso discurso de Álvaro de Albornoz, ministro de Fomento, reconocido jacobino y masón, cabeza del Partido Radical Socialista, el grupo radical más anticlerical que había en las Cortes, enemigo declarado de la Iglesia Católica. Entre sus palabras dijo: no más abrazos de Vergara, no más pactos del Pardo. Si estos hombres creen que pueden hacer la guerra civil, que la hagan, que eso es lo moral, eso es lo fecundo. El sello de nuestra Constitución y de nuestra República no puede ser de otra forma. O sea, está potenciando la guerra civil. Su Santidad el Papa, mediante la encíclica Directissima Nobis, condena el laicismo agresivo de la República. Todo ello hace que la Iglesia española se posicione a favor de sus violados en 1936, siendo los obispos vascos los primeros que apoyaron el alzamiento nacional. La persecución religiosa que sufre la Iglesia durante la República puede dividirse en dos periodos. El que comienza con la proclamación de la misma en el año 31, con la quema de iglesias que ya todos conocemos en las distintas ciudades, ¿no? Y después el segundo periodo, el más feroz, el que produce la guerra civil. Y en este momento hay que tener en cuenta los tiempos. ¿Por qué? Porque la izquierda ha justificado el crimen de 4.000 sacerdotes y personas consagradas, lo ha justificado diciendo que era en venganza de los fusilamientos de la zona franquista. Veremos que no, que los tiempos no son así. La mayoría de los asesinados tienen lugar 5 días antes que la República reconociera que había guerra. Hasta el día 25 la República decía que no había guerra, que los golpistas estaban detenidos, que había sido un fracaso, como iremos viendo. Mediante 2 cartas colectivas del episcopado publicadas en julio del 37, la Iglesia da su apoyo al bando nacional. Las firmaban todos los obispos que se encontraban en las zonas libres, donde no había persecución. Va dirigida a la Iglesia mundial y en ella se denuncia la cruel persecución que ha padecido la española. Pues en el momento de la carta ya había sufrido el 80% de sus víctimas totales a lo largo de la guerra civil y casi el 100% de las que estaban en las zonas republicanas. En los primeros días de la guerra fueron martirizados y asesinados 13 obispos, 8.000 sacerdotes, religiosas y monjas, y un elevadísimo número de civiles solo por el hecho de acudir a misa o manifestar su catolicismo. 170 iglesias incendiadas y destruidas, 251 quemadas y asaltadas con la misma intención, 269 muertos en esos hechos, 1.271 heridos en la calle por el enfrentamiento, 133 huelgas generales y 218 huelgas parciales. Es el prólogo de lo que vendría después. Es así. Autores al servicio de la reciente ley de memoria histórica, que solo desean manipular y cambiar el sentido de los acontecimientos históricos, sostienen que el asesinato selectivo de más de 8.000 miembros de la Iglesia Católica fue obra de un grupo de incontrolados. Son escritores bien pagados en sus cargos y prebendas, pero los sucesos históricos documentados desmienten esta interesada afirmación. Los grupos anticlericales, que llevaban años preparando su ofensiva contra la Iglesia, toman la calle e incendian iglesias, conventos en toda España. El 18 de julio, el anticlericalismo fomentado del gobierno provoca que grupos organizados y armados por un gobierno cometieran el mayor número de atroces crímenes contra personas indefensas, convirtiéndose en la mayor muestra de barbarie contra la Iglesia desde la época romana. Esta persecución contra la Iglesia es, en más sentido estricto de la palabra, un auténtico genocidio. La que está tomando esa palabra, pues es un genocidio. ¿Por qué? Porque es acabar con unas personas según por su entre raza y religión y cultura. Y fueron a exterminar a la Iglesia Católica y a todos los católicos. Era una acción criminal premeditada y organizada con tal cálculo y precisión que en los primeros días son asesinados el 80% de los sacerdotes. Ojo, en los primeros días, cuando todavía no se había declarado la guerra civil por el bando republicano. Este genocidio obedecía a un proyecto madurado durante años que logró inculcar a la Iglesia radical el odio,
el odio a todo lo que significaba la Iglesia, la religión y los practicantes, que llevan todos una meritoria labor social, que es lo incomprensible. De hecho, tenemos declaraciones de algunos de los criminales más importantes, porque yo los llamo criminales. Andrés Nin, que después lo pagó, jefe del Partido Obrero de Unificación Marxista, el POUM, en un discurso en Barcelona dice: había muchos problemas en España. El problema de la Iglesia nosotros lo hemos resuelto totalmente, y otra raíz hemos suprimido los sacerdotes y las iglesias y el culto. Y el sevillano José Díaz, el famoso Pepe Díaz, como era más conocido, secretario general de la sección española de la Tercera Internacional y jefe del Partido Comunista, de cara en Valencia: en las provincias que dominamos, la Iglesia ya no existe. España ha sobrepasado en mucho la obra de los soviets, porque la Iglesia en España está hoy en día totalmente aniquilada. Esto es el querido que tiene la calle, que han puesto el azulejo en la calle Salve. Y este político sevillano, que instigó la quema de iglesias y conventos en Sevilla, el asesinato y martirio de curas y religiosos, la destrucción de un incalculable patrimonio artístico y cultural, no solo en Sevilla, sino en el resto de España, hoy se le premia con un nombre y con diversas placas. El nombre de quien fue responsable de la quema de dichas iglesias y de los cientos de imágenes devocionales de miles de sevillanos que la acompañaban durante la Semana Santa. El diario socialista anarquista Solidaridad Obrera llama al exterminio de la Iglesia, hay que extirpar a esa gente. La Iglesia ha de ser arrancada de cuajo de nuestro suelo. Continúa: ¿qué quiere decir restablecer la libertad de culto? ¿Que se puede volver a decir misa? Por lo que respecta a Barcelona y a Madrid, no sabemos dónde se podrá hacer esta clase de pantomima. No hay un templo en pie ni un altar donde colocar un cáliz. Tampoco creemos que hayan quedado muchos curas. Es tremendo. Uno de los testimonios del bando republicano de mayor importancia lo da un ministro de la República, que era católico, que era el famoso, es muy conocido esta intervención en las Cortes, porque era católico y denuncia precisamente una relación de los atentados y las muertes que ha habido contra la Iglesia en las mismas Cortes republicanas. Claro, nadie le ha hecho cuenta. Como católico es verdad que dio la cara durante la República. Y hay una relación muy extensa, que está en el libro, pero aquí no la voy a decir, de todos los puntos, de todas las muertes, de los altares, de los curas asesinados, pero claro, evidentemente era el único católico que había en todas las cortes. A muchos atroces artículos se suman publicaciones populares editoriales tan antirreligiosas como la titulada Biblioteca sin Dios, de la que salieron títulos tan sacrílegos como Jesús no fue cristiano, Jesús mala persona, los apóstoles y sus concubinas, origen nefando de los conventos, etcétera, etcétera. Al igual que hemos demostrado cómo el genocidio de sacerdotes religiosos en contra de lo que afirma la Iglesia obedeció a reiteradas consignas de esa misma izquierda, también demostraremos la tergiversación y falsedad de quien argumenta que los asesinatos de personas consagradas fueron reacciones contra el golpe contra la República, por los fusilamientos de los sublevados, alegando que eran actos de guerra. Y para ello es fundamental tener muy presentes los tiempos, como he dicho antes. El 18 de julio se sublevaron las tropas en Marruecos, se había sublevado un día antes. La radio y los periódicos republicanos en los primeros días del movimiento, hasta el 25, no dan importancia alguna al hecho. Para ellos es un golpe fallido más, sin trascendencia alguna, un intento que nace fracasado, sin futuro. Son palabras textuales de los periódicos y de la radio. El propio presidente del gobierno, Casares Quiroga, no le da importancia a su famosa frase: si ellos se levantan, yo me voy a acostar, y cualquier coche se fue a su casa, ¿no? El ABC de Madrid, el 18 de julio del 36, dedica la portada al atentado contra el rey de Inglaterra, en una palabra al alzamiento en Marruecos, que al alzamiento de Siria no le dedicó ni una palabra, ni una sola palabra. Para el periódico no existía el levantamiento militar. Lo mismo en la radio, ya a las 8:30 de la noche, cuando ya en Sevilla pues, había tiros por todos lados y Marruecos había triunfado el golpe, pues dice la noticia siguiente: se ha frustrado un nuevo intento criminal contra la República.
El gobierno declara que el movimiento está circunscrito a determinadas ciudades de zonas del protectorado y que nadie, absolutamente nadie, se ha sumado en la península a tan absurdo intento. El gobierno de la República domina la situación y afirma que en todas las muchas horas en dar cuenta al país de la normalidad de la situación. Gracias a las medidas de presión que ha tomado por parte de las autoridades, puede considerarse que no existe golpe ninguno y que es falso toda resistencia de las tropas sublevadas. Esto lo están diciendo hasta el día 25, si no me equivoco. Comprobamos, pues, que el gobierno en ningún momento reconoce el triunfo del movimiento. O sea, no reconoce que haya guerra, no reconoce que haya fusilamiento, no reconoce nada en los primeros 5 días. Solamente el día 25 de abril, el ABC dice que no es un ABC republicano y que manifiesta que se enfrenta a su segunda guerra de independencia. O sea, si a todos los sacerdotes que se mataron, a la mayoría, y a las personas consagradas y religiosas entre el 18 y el 25, se mataban, según dicen los historiadores, en venganza a los fusilamientos de la guerra, si la guerra no existió hasta el 25, según los medios de comunicación. El asesinato de los sacerdotes, de personas consagradas, estaba premeditado mucho antes. Es así. Y hubiera habido guerra o no, lo hubieran intentado hacer más de una vez, como ya lo intentaron en el 31. O en el 34, que nadie se acuerda del 34. Como digo, si no había estado de guerra, si reinaba la absoluta tranquilidad, porque se alega como algo que justifica los asesinatos de sacerdotes y religiosos, que fueron venganza de los desmanes de los militares sublevados, si no existía tal sublevación. Es absurdo, ¿no? Cae por su propio peso. De los 28 mártires de la archidiócesis de Sevilla, conocemos la fecha de detención de 14 de ellos. 10 fueron detenidos entre el 18 y el 25 de julio. Este último, el que se reconoce abiertamente el estado de guerra. Antes no se reconoció. Hay que añadir a estos 10 2 sacerdotes asesinados en la capital a primera hora del 18 de julio. El gran padre Vigil Cabrerizo y el Fernández Camacho, que ya es beato, y son ambos beatos, ¿no? Fueron martirizados y asesinados 7 de ellos entre el 1 y el 29 de agosto. Hicieron el trabajo las hordas con tanta diligencia que a mediados de septiembre de 1936 ya habían sido asesinados 3.400 religiosos. Prácticamente la mitad de la totalidad de las víctimas fue exterminada en menos de 2 meses, y la gran mayoría en los primerísimos días después del golpe. La persecución religiosa en Sevilla. Sevilla tuvo un negro protagonismo en estos objetivos. La Iglesia y los católicos son objetos de atentados de los primeros momentos. El 11 de mayo las turbas organizadas se lanzan a la calle para incendiar iglesias y conventos, como sucede en toda España. Las autoridades locales no hicieron nada para impedirlo. Les dejan hacer a su antojo, sin que hubiera responsabilidad ni castigo alguno por aquellos actos criminales. El gobernador civil de Sevilla, Antonio Montaner Castaño, ordenó a las fuerzas de seguridad que no intervinieran, es decir, el representante del gobierno impidió sofocar aquellas revueltas incendiarias. Conviene recordar que en Sevilla y su provincia fueron pasto de las llamas 88 iglesias y edificios civiles, se perdieron 1.840 obras de arte, se destruyeron 438 retablos, 852 esculturas, cerca de 300 pinturas, robaron más de 200 objetos de orfebrería y ornamentos sagrados, y por supuesto los archivos irreemplazables para los investigadores. Eso es quizás lo más duro para un investigador, no tener fuentes donde poder documentar sus estudios. Estas agresiones e incendios tan solo fueron un ensayo de lo que sucedería después en toda España. En Sevilla, pues podemos hablar de San Antón, San Gil, Santa Marina, San Marcos, San Román. Sufrieron enormes daños. De hecho, la Iniesta creo que sufrió, quiero recordar, no sé seguro, pero la Iniesta sufrió la quema del 31 y la quema del 36. Sufrió las 2 quemas, 2 veces. También comienzan a llegar las terribles noticias de los pueblos. En el Aral se imprime en papel de periódico por primera vez el 25 de julio. Lo llaman el horror rojo de Aral. Según testimonio, unas mujeres vertieron por el ventanillo del calabozo unos cubos de gasolina, empaparon a los presos y les prendieron fuego.
El párroco don Antonio Ramos, que se salvó, narró con todos lujo de detalle el martirio de los que allí se quemaron vivos. Las primeras noticias de las atrocidades cometidas en Lora del Río aparecen en la prensa el 9 de agosto. Se da cuenta de más de 100 asesinados, entre ellos los sacerdotes mártires Padre Arias, arcipreste de Lora, y el coadjutor Padre Coca. 2 días después se conocen los saqueos y crímenes de Constantina. Las imágenes sagradas fueron sacadas de la parroquia para luego ser quemadas en una gran pila de fuego. El edificio se respetó como fortín y torre vigía. Afirman que asesinaron más de 100 personas, entre ellos al padre González Serna y al padre de mi amigo José María Aguayo, que no me explico por qué no está entre los laicos que han beatificado, porque lo sacaron de su casa, estaba cenando con sus hijos, 8 hijos, él era el hijo pequeño, y lo llevaron a fusilar porque era católico. Le quisieron quitar el crucifijo y no lo lograron. Después del fusilamiento tenía incrustado el crucifijo en la mano, porque se me iba a soltarlo. Fue un hombre ejemplar. Yo hablé con quien tenía que hablar sobre él, pero no lo considero de momento. Dicen que la próxima, ¿no? Dicen, pero yo no me fío, porque si es que además tu padre tenía los mismos méritos que los demás, si no más absolutamente los mismos, de la forma que lo sacaron, un hombre bueno, religioso, y que además se negó a soltar el crucifijo, lo tenía incrustado en la mano, cuando levantaron el cuerpo. Esto fue tremendo. Al día siguiente se tiene noticias de que Casalla ha sido asesinada cerca de 70 personas, entre ellas los Palacios Monrabá, junto a su padre y otros hermanos y parientes. En Sevilla siguen siendo quemadas otras parroquias, San Bernardo, San Roque, San Gil, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a hablar nada más que 2 ejemplos de mártires, uno religioso y otro laico. Y voy a poner religioso uno que le tengo yo una devoción especial, porque por la forma de morir es que fue ejemplar en todo momento, que es don José, ya el beato, José Vigil y Cabrerizo. El 18 de julio de 1936 fue asesinado por los marxistas en Sevilla el beato ya, padre don José Vigil y Cabrerizo, párroco de San Jerónimo. En tiempo se le colocó en la nave de esta iglesia una lápida que recordaba el martirio de su párroco. Yo fui a buscarla, no la encontraba por ningún lado, venga a buscarla, llamaba al párroco, me decía que no estaba, y un día, yendo con otro compañero mío de academia, pues levantamos un cuadrito que había una isla de esta del Caribe, un palmerita, y estaba tapando el cuadro de este mártir. Se convirtió en el protomártir de la Guerra Civil, no solo en Sevilla, sino en toda España, al ser el primero que fue inmolado. Tras él seguirían el mismo camino martirial en la diócesis 23 sacerdotes y 3 seminaristas. La familia era muy humilde y tan pobre que no podía costear la carrera a José en el seminario. Gracias a la piedad de una conocida familia sevillana, pudo obtener la beca e ingresar en el seminario en el año 1919, cursando sus estudios hasta 1932. Quienes los conocieron afirmaban que fue mediano como estudiante, pero muy humilde y piadoso, siendo estimado por sus superiores y profesores y muy amado por todos sus compañeros por esa humildad y esa piedad. A las 6 de la tarde del 18 de julio, una partida de comunistas armados va en busca de unos falangistas que viven en la calle Conde de Ibarra número 28. Estos falangistas los señores Fernández Robles, quienes se defienden a tiros de los marxistas, matando a uno de ellos, lo que incendió más la ira de la turba criminal. Se dio la circunstancia de que en otro piso, al lado de los falangistas, había sido acogido Vigil Cabrerizo con su familia. Tras ser abatido el militante comunista por el fuego de los falangistas, los asaltantes intentan forzar la cancela que lleva al piso de los afiliados a Falange, pero no pudieron lograrlo. Y forzaron la puerta del piso donde vivía el pobre mártir, don José Vigil. Vestido de paisano, porque le había obligado su padre a cambiar de indumentaria, se presentó ante ellos. Pero los comunistas no le preguntaron nada, solo jugaron: este fascista, para acto seguido dispararle 2 tiros en el hombro izquierdo. El sacerdote pidió a su madre un pañuelo con el que intentara parar la sangre que se emanaba abundantemente.
Vigil contestó que él no era fascista. Mientras tanto, los asaltantes buscaban armas por todas las habitaciones de la casa. Evidentemente no encontraron ninguna. Entonces, el cabecilla del grupo ordenó que nadie volviese a disparar sobre él, pero fue obligado a salir de la casa con herida sangrante. En la calle esperaba un grupo de mayores saltados, unas 30 según los testigos, que se abalanzaron sobre él. Le registraron la ropa, le quitaron la cartera, donde llevaba las estampas religiosas que se deben repartir a niños y 150 pesetas de unas misas que le habían encargado una señora. Con el dinero se quedaron. Y uno de ellos, al ver la fotografía pía, dijo: «Este es beato», mientras le disparaba otro tiro en el hombro izquierdo. Parecía que con este tercer disparo iba a quedar satisfecha la turba asaltante. El sacerdote herido, abrazado por sus padres y hermanas, comenzó el regreso a su casa. Pero en este momento uno de los marxistas gritó: «No le dejéis, que es el cura de San Jerónimo». Y metiendo su pistola ante los cuerpos de la hermana y de su madre, se rajó un tiro en el vientre. El padre Vigil cayó al suelo diciendo: «Yo los perdono como Dios nuestro Padre perdona a sus enemigos». Luego rogó a la familia que no hiciera nada. En el suelo intentaron darle otro tiro en la corona, pero la hermana mayor le cubrió la cabeza con su propio cuerpo, y uno de los asesinos dijo: «A las mujeres no hay que tirarle». Pero otro buscó un hueco y le disparó sobre la paletilla izquierda, pretendiendo así rematarlo. Quedó tendido en el suelo, repitiendo en diversas ocasiones: «Yo los perdono», diciendo a su familia: «Rezad conmigo». La horda permaneció junto a él por el espacio de una hora. Antes de retirarse, en todo aquel tiempo, la agonía de Vigil y su familia fue inenarrable. Una vez que se fueron los viles asesinos, el padre sacerdote avisó a una ambulancia donde se trasladaría hasta el hospital central. Allí fue reconocido por los médicos de guardia. El padre Vigil pidió recibir los santos sacramentos y el capellán del establecimiento, padre Jorquera, le confesó y le dio la extremaunción. Tras los sacramentos quedó muy tranquilo, hablando con su familia y las religiosas que le asistían. No se preocupaba de las heridas mortales ni de los dolores que parecían que eran tremendos. Ante ello, su padre le preguntaba: «Hijo mío, ¿no te duele nada?». Y el sacerdote le comentó: «Papá, a mí no. Yo no pienso sino en que mi sangre y la de muchos españoles sea la de salvación de España». Cuando las hermanas de la caridad y otras personas le preguntaban por su estado, le respondía: «Yo bien, nada me duele, sino que pida a Dios que se salve nuestra patria». Los testigos le oyeron decir: «Padre mío, perdónalos como yo los perdono. Virgen Santísima, procura que España sea libre del comunismo. Santa Teresita de Jesús, pídele a Jesucristo que salve España». Solía preguntar a los practicantes que se acercaban a su cama sobre la marcha del levantamiento militar. Los testigos que afirmaron esta declaración ante los sacerdotes que incoaban el expediente sobre el martirio fueron los propios familiares, padres y hermanos, y los vecinos de las casas contiguas. Eran las 5 de la mañana cuando el padre Vigil preguntó a su hermana Cecilia si iba a oír misa, rogándole que lo hiciera, que pidiera al capellán del hospital que le trajese la Sagrada Comunión. Ese capellán declara que don José volvió a confesar y comulgar, y que quiso hacer protestación pública de fe, haciendo constar que deseaba morir en el seno de la Santa Iglesia, ofreciendo su vida por la salvación de España. Se enteró de que su madre estaba preocupada por la identidad de los autores de aquel suplicio, que sería mortal, y ordenó a una de sus hermanas: «Dile a mamá que no diga tonterías, ni piense quiénes fueron los que me han hecho, que yo no los conocí a ninguno, y si los hubiera conocido, los perdonaré lo mismo que los perdono». ¿Sí? Y por ese mismo motivo llamó a su padre y le hizo jurar que no tomaría venganza de su muerte contra nadie. Pidió que perdonara a sus enemigos como él los perdonaba. Estuvo dando buenos consejos hasta el 19 de julio en que expiró santamente. Yo me he inclinado por este mártir porque yo era muy amigo del padre don Manuel Luque. Todos lo habéis conocido a don Manuel Luque, creo que la mayoría, ¿no? que fue párroco de San Benito. Lo que nadie sabe, don Manuel Luque fue caballero legionario paracaidista, que estuvo en la guerra, fue militar, fue sargento, creo, subteniente, y que estuvo en la guerra de Sidney. Entonces, cuando le dijo a la madre que iba a ser militar, encantado. Pero cuando le dijo que se sea militar para ser cura, la madre empezó a llorar, porque la madre era uno de los testigos que vio cómo ataban a Vigil Cabrerizo.
Y entonces a mí me contó con pelo y señales, porque la madre murió con 110 años, creo, por ahí, con pelo y señales, cómo había sido el martirio de Virgen Cabrerizo. O sea, que la madre quería que fuera militar, no daba miedo, pero empezó a llorar porque no quería que fuera cura, después de lo que ha vivido en el martirio de Vigil. Los hechos en la prensa de la época. Yo no lo comprendo cómo el arzobispo es así, pero bueno, ya estamos acostumbrados. Empezamos nuestra investigación de hemeroteca buscando el eco de este gravísimo suceso que podría tener el boletín oficial del arzobispado. El último boletín es del 24 de junio del 36, el otro ya es en septiembre del 36, han pasado ya 3 meses. Pero en él no aparece ninguna referencia a este asesinato. Es más, apenas alusión a la guerra, parece como si no existiera. Sin embargo, en ese boletín se recoge la muerte natural de varios prelados. Tenemos que llegar a los últimos días del año 37, concretamente el 15 de diciembre del 37, para que el boletín del arzobispado haga una referencia sobre los religiosos asesinados. Se trata de una carta del cardenal Alquero del arzobispado de Sevilla sobre los sufragios por los sacerdotes sacrificados por enemigos de la fe. En un artículo del Correo de Andalucía se recoge otro de la Unión que ofrece nuevos datos del martirio. Nos refiere que la familia, el pobre mártir, nos refiere que huyendo de San Jerónimo fue a refugiarse a Sevilla, junto a sus padres y hermanos. Los recibió en su casa un amigo, don Agustín Rodríguez Llenes, que vivía en la calle Conde de Ibarra, número 28, y que luego fue voluntario requetero del Tercio Virgen de los Reyes. Como los muebles la pobre familia Vigil no cabían en casa de este hombre que lo acogió, los depositó en la Macarena y le metieron fuego. O sea, todas las desgracias le siguieron a este mártir. Le habían amenazado de muerte, le quemaron sus pertenencias en San Gil y por último lo martirizaron. El día 1 de abril estuvimos buscando de nuevo la placa de este mártir en la parroquia de San Jerónimo. Me acompañaba, creo recordar, el doctor Gil Pineda, también doctor en historia, y yo ya me indigné con el párroco y le hice y quité el cuadro. Claro, el párroco se puso una fiera y lo volvió a poner. Hemos de aclarar que entre los mártires pertenecientes a la archidiócesis de Sevilla se encuentran inmolados pueblos de Cádiz, Málaga y Córdoba. Ello se debe a que la archidiócesis era la mayor de España después de la de Toledo. Para el estudio de los mártires hemos seguido un proceso muy riguroso. Primero intentamos localizar las partidas de bautismo de todos ellos, consiguiéndola en la mayoría de los casos, algo muy difícil, porque están todas las parroquias quemadas y fueron destruidas. Después encontramos su verdadera afiliación y su naturaleza. En segundo lugar, buscamos sus expedientes académicos y los estudios que habían hecho, dónde cursaron, las notas que tuvieron y la procedencia de muchos de ellos. Todos esos datos los saqué yo. Todos esos datos que después ha bautizado otros, los saqué yo. Afortunadamente lo publiqué antes. Hemos encontrado todos los expedientes de los seminaristas, los libros de matrícula, los legados de expedientes y todos los que realmente ha servido para la beatificación y sobre todo la sepultura, porque yo me he recorrido todos los cementerios buscando las lápidas de la época. La de Vigil, una lápida que nadie sabe dónde está, la encontré yo a base de buscar por la fecha más o menos, una lápida pequeñita y que venía el nombre de un cura antiguo de la parroquia esta de, ¿cómo se llama? San Bartolomé, y en la esquina me grababa Vigil Cabrerizo. Voy a nombrar solo los mártires por el alfabético: don Francisco Algarín Sigüenza, del Coronil, Francisco de Arriba, todos beatos ya, Cantillana, Miguel Borrero Picón, de Huelva, Mariano Caballero Rubio, Alájar, Joaquín Cantales Ortiz, Málaga, Pedro Carballo Corrales, Ubrique, Juan María Coqui González de Saavedra, Mairena de Alcor, don Antonio Jesús Díaz Ramos, Boyuda del Condado, Cayetano Espinosa Morales, de Teba. En Teba mataron a todos, no solo a los curas, sino a la familia y a los amigos de la familia. Beato Antonio Fernández Camacho, este fue el primer beato. ¿Por qué? Porque lo beatificó la comunidad salesiana. O sea, este ha sido el primer beato de todos los que han muerto en Sevilla, pero porque fueron los salesianos los que se ocuparon de que fuera beato. Había nacido en Lucena, Córdoba, don Rafael Galán Escalante, don Ramón García Ruiz de Gilena, José González Sayago, seminarista, Manuel González Serna, sevillano, Antonio Heredia Basso, nacido en Motril, Juan Heredia Torres, párroco de Jaén, don Manuel Heredia Torres, de Constantina, don Salvador Lobato Pérez, de Algodonales, don Rafael Machuca y Juárez de Negrón, de Estepa, Andrés Pavón y Torres, de Almargen,
José Páez Fernández, de Pedrera, Enrique Palacios Monrabá, en Casallada Sierra, que beatificaron a él, a su padre y a un hermano, que no recordar. Don Juan Ruiz Candil, en La Salema, don José Ruiz Montero, Puente Genil, don Cecilio Sánchez Molina, Campillo, don Alfredo Serra y García de la Lama, en Sevilla, Francisco Torres y Torres, nacido en Almargén, y don José Vera Berrocal. Solo hay uno de este nombre, que no voy a decir quién es, que no se ha beatificado porque al principio se resistió con pistola. Aunque después se entregó y aceptó el martirio, pero dicen que como al principio se resistió con pistola, no hirió a nadie, pero no lo han beatificado. Ahora vamos a hablar un poquito brevemente del martirio de Antonio Molle Lasso. Aunque ya es conocido el martirio de este joven por libros y conferencias, es necesario incluirlo aquí por la injusticia de haber apartado, como el caso de tu padre, el expediente de los que se han abierto para la beatificación. Por ello, solo voy a recoger aquí el momento exacto de su martirio, sin más antecedentes, y con ello ver lo injusto de lo obrado con este mártir. Algunos testigos dicen que Antonio estuvo al principio en el ayuntamiento, pero su preocupación por lo que puede suceder a las hermanas de la Cruz hizo que él y 4 hombres más se dirigieran al convento, deseando salvar a las monjas, pues ya se conocían los graves asesinatos de sacerdotes en otros pueblos, entre ellos el de Lora del Río. Los testigos están de acuerdo en las partes más importantes de su martirio, todos, y de su muerte. Fueron muchas personas las que lo vieron a través de las ventanas. Los milicianos celebraron haber detenido a un boina roja, como le decían. Le insultaban entre ellos, entre amenazas y golpes. Un miliciano le dijo a una mujer: venga a ver la muerte que vamos a dar a este canalla. Otro decía: a este chivatón no nos lo vamos a matar aquí mismo, lo vamos a llevar a Palma del Río y allí despacito lo vamos a atormentar a nuestro gusto. Unos 15 milicianos rodeaban a Molle Lasso, lanzaban gritos de muera España, viva Rusia, muera la religión, viva el comunismo. Y el joven con energía respondía: viva España y viva Cristo Rey. Ello aumentó la cólera de los milicianos, que le insultaban y blasfemaban mientras le daban golpes por todo el cuerpo, diciendo: canalla, fascista, nos vamos a beber tu sangre. Pero Antonio no se calló y contestaba: me mataréis, pero Cristo triunfará. Intentaron que apostatara de su fe a cambio de la vida, pero solo conseguía salir de su boca: viva Cristo Rey. Entonces uno de los milicianos sacó un cuchillo y le cortó una oreja. Con el resto lleno de sangre, Molle Lasso seguía dando vivas a Cristo Rey, por lo que se echaron sobre él como una turba enfurecida y le cortaron la otra oreja. Le vaciaron un ojo con un puñal y otro se lo hundieron de un puñetazo, y le cortaron un trozo de nariz con un machete. Cuando más fuerte era el dolor y gritaba: ¡ay, Dios mío!, y luego otros viva a Cristo Rey, mutilados, le seguían lloviendo golpes, sobre todo en la cabeza. Viendo que no iban a conseguir que apostatara y blasfemase, un miliciano dijo: apártate, voy a disparar. Se colocó frente a Antonio y con su rostro y cuerpo bañados en sangre, sin ojos, sin orejas, con la nariz mutilada y el rostro lleno de sangre. Antonio comprendió que se acercaba el fin de su martirio. Con pocas fuerzas que le quedaban, abrió sus brazos, cruzó las piernas a semejante de un crucificado y gritó: viva Cristo Rey. Así le fusilaron. Cayó en el suelo con la misma postura de un crucificado, pero vieron que su cuerpo aún se movía y un miliciano dijo: no a rematarlo, dejadlo que sufra. Pero se lanzaron sobre él dándole golpes y puñaladas hasta que perdió la vida. Tanta impresión causó el martirio y santa muerte de Antonio Molle Lasso, que pronto se recorrió por el frente su forma heroica de morir. Los refuerzos nacionales terminaron con el intento miliciano de asaltar Peñaflor. El cuerpo de Antonio, mutilado por los milicianos, se llevó a la iglesia junto a los otros caídos del pueblo, y allí se celebró la Santa Misa. Pero Molle, a las pocas horas de su muerte, ya tenía fama de mártir de la fe, hasta el punto de que la gente besaba la sangre de Molle que había en el altar. Y el párroco dispuso una lápida, que aún está, que dice: en este lugar se expuso el cuerpo de Antonio Molle y en él se vertió su sangre generosa. Pues mirad vosotros, uno, no voy a decir nombre, aunque algunos lo sabéis, uno de los encargados en investigar la vida de Molle me niega esto. Dice que un testigo que lo vio, no sé, tendría la testiga 130 años cuando habló con este señor, porque todos los testigos que lo vieron fueron del pueblo entero. Dice que no, que iba con la cabeza callada, las manos cruzadas, y que lo dijeron hasta que lo fusilaron. Eso es lo que dice uno de los
encargados por el arzobispado de investigar, que yo no sé con qué señor hablaría porque no quedaba vivo nadie. Quedaban hijos de los testigos. Y estos son todos testigos presenciales que están en el proceso de beatificación, que se va a abrir en Jerez, creo. Voy a cerrar con una frase de mi queridísimo San Juan Pablo II y los mártires. Hoy más que nunca debemos tener presentes las palabras de Juan Pablo II. De la sangre de los mártires nació la Iglesia del primer milenio. Al término del segundo milenio, la Iglesia ha vuelto a ser de mártires. La persecución de creyentes, sacerdotes, religiosos y laicos ha supuesto una siembra de mártires en varias partes del mundo. El testimonio ofrecido a Cristo hasta el derramamiento de la sangre se ha hecho patrimonio común de católicos, ortodoxos, anglicanos y protestantes. Es un testimonio que no hay que olvidar. Es preciso que las iglesias locales hagan todo lo posible por no perder el recuerdo de quienes han sufrido el martirio, recogiendo para ello la documentación necesaria. Quiero proponer a todos, para que nunca se olvide, el gran signo de esperanza constituido por los numerosos testigos de la fe cristiana que ha habido en el último siglo, tanto en el este como en el oeste. Ellos han sabido vivir el Evangelio en situaciones de hostilidad y persecución, frecuentemente hasta el testimonio supremo de la sangre. Estos testigos, especialmente los que han afrontado el martirio, son un signo elocuente y grandioso que se nos pide contemplar e imitar. Ellos muestran la vitalidad de la Iglesia, son para ella y para la humanidad como una luz, porque han hecho resplandecer en las tinieblas la luz de Cristo. Más radicalmente aún, demuestran que el martirio es la encarnación suprema del Evangelio de la esperanza. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta que yo sepa responder, pues ya está. Porque la verdad que es tremendo ver cómo tú que has investigado porque yo el libro, como he contado, yo me personé en el arzobispado y dije que me parecía, o sea, con quien hablé, que me parecía vergonzoso que se hubiera abierto en Sevilla, era la última España que había abierto el proceso de beatificación. A raíz de eso empezaron a abrirlo, cuando yo dije que tenía un libro prácticamente terminado y que lo iba a publicar. Pero yo que me he movido con testigos directos, que he buscado todo, que de pronto me vea una persona y me diga que alguno de los mártires que tenía que estar en la lista de beatificados, que no fue la cosa como fue, como es en el caso del Mollelazo, en el caso de tu padre, eso realmente te da mucho que pensar. Como yo le dije, le respondí porque no pude más. Tú hubieras tenido las narices, por no decir otra cosa, de responder tú que eres tan religioso, tan católico, como respondió Mollelazo. Y se quedó callado. Cosa que nunca comprenderé. Si quieres alguna pregunta, y si no... De los mártires de Sevilla solamente quedarían esos dos, Antonio Mollelazo y el padre del Señor, como para beatificar, ¿o quedan todavía? No, quedan más. Ajá. Quedan más, laicos quedan más. Lo que pasa es que se están resistiendo. Se están resistiendo. Y seminaristas están Sí. todos Bueno, y de hecho hay uno que no se ha beatificado por el tema de que primero se defendió con una pistola, dio varios tiros, pero después se metió en una cueva y después se entregó y lo martirizaron. El martirio lo tuvo y fue martirizado por sacerdotes. Por lo tanto, yo creo que al fin y al cabo tenía que haber sido beatificado, pero han dicho que no. Y en cuanto a los laicos, pues es verdad, porque cuando estaba preso en Lora, en Constantina, pues todos los que iban ahí oían misa diaria, confesaban con el cura que iba diariamente, todos hicieron lo mismo. No sé por qué unos sí y otros no lo sé. Quizás sea porque han tenido más en cuenta la vida previa, y no el martirio, pero es que aquí no estamos hablando de santos, estamos hablando de mártires. Si tú tienes en cuenta la vida previa, no estás buscando la beatificación por santificación de una vida. Estos son mártires. Un hombre puede estar en pecado mortal, por ejemplo, en un momento dado, un hombre muy religioso, y hacer un acto heroico de martirio. De que va a profanar un sagrario, ve que va a matar a un cura y se mete y ofrece su vida y la pierde, es un mártir. Entonces, claro, si tú has beatificado a los civiles porque has visto que durante la vida gente que pertenecía a agrupaciones religiosas, a hermandades o a movimientos religiosos, vale, pero es que estos son mártires, no son, digamos, no se mira la vida que se ha tenido antes, sino el momento de la muerte y cómo han muerto. Por lo tanto, para mí es inexplicable que no se hayan beatificado a casi todos ellos.
en el libro que está publicado por usted, aparecen los testimonios que ha podido recopilar de... Sí, bueno, testimonios, además es tremendo, por ejemplo, sacando testimonios de quién eran, no me acuerdo qué familia era, que le matan al tío que es sacerdote, me cuenta que había matado al tío, pero es que a la abuela y a las hijas las dejaron morir de hambre en Madrid, ¿sabes? Porque tenía familia de sacerdotes. Le prohibieron llevar alimentos al piso, y las dejaron morir de hambre. Una sobrina del capitán general Marigordo, pero yo estoy hablando con ella, con la hija. Es que yo hablé con muchísimos testigos y después, ¿qué pasó? Que me pidieron ayuda en el arzobispado y el muchachito entre el catedrático que llevaba los asuntos y el muchachito que acaba de terminar Derecho hacía dos meses, pues le di todos los datos que yo tenía. No me cuesta trabajo darle los datos a nadie, ¿no? Después que cada uno haga con ellos lo que estime conveniente. Don Fernando, ¿usted cree en definitiva que la expulsión de Mollelazo se debe a su afición política o no ha querido, digamos...? Yo creo que es uno de los motivos, También ha habido casos de falangistas heroicos que han muerto sin empuñar un arma por ir a misa, y tampoco los han metido. O sea, por ejemplo, si era por ejemplo de Acción Católica, pues eso sí entraron. Si tú eras falangista o eras carlista, algo ya, ahí. Pues no es un pero, es absurdo. Porque tú puedes ser de un partido y una filial de cuota, y ya está, ¿no? Ya está. Es así. Entonces yo creo que... Ahora, lo que a mí me ha sorprendido Mollelazo es cuando me dijo a mí, yo he hablado con un testigo, yo que tendrá 120 años, no le dije yo a este señor 120 años, ¿no? Porque claro, es que es un testigo para que te diga que iba con las manos cruzadas, porque han pasado ya cerca de 100 años, se va a tener con mínimo 120 años para que su testimonio sea válido, y se quedó callado. Hay dos cosas. Una yo creo que este libro se presentó hace ya 12 años. Sí, me lo presentó Teodoro León. Y quiero recordar que tú dijiste allí, de hecho viene aquí recogido, por lo menos el testimonio de Nicolás Sala, lo que escribió Nicolás Sala, que sería sido la última diócesis de España. Yo creo que sí. Porque si no es la última de España, es la última de Andalucía. Y de España es las últimas. Nicolás Sala dice que es la única que no ha iniciado el proceso. Y es que a mí me pasó algo muy curioso, además me pasó el mismo día, lo voy a contar. Me fui con mi mujer a una película, La vida de Monseñor Gil Balaguer, que la pusieron en el cine, y al venir del cine pues me paré en San Roque a hablar con mi queridísimo don Manuel Luque, que es el director espiritual de una de mis hermandades, y le dije, parece mentira lo pronto que han beatificado a Monseñor Escrivá y todos los mártires de Sevilla, ¿qué pasa con ellos? Y me dice, no me hables que mi madre vio el martirio. Y ahí es cuando yo decidí escribir el libro. Y cuando ya está casi completo, llamé a Teodoro. Lo voy a publicar. Con y sin la ayuda de los obispados, ya casi todo. Y me llamó a los pocos meses y me dice, adelante, el libro ya estaba imprentado, no me dijo adelante. Pero bueno. Comentas aquí también que descubriste que hubo un congreso de evangelización en España en 1985 en el que se tomó la decisión de considerar inoportuno la apertura de... Ah, sí. 1985. Sí. No solo uno, ha habido varios, Pero que es inoportuno remover los muertos y los mártires. Sí, pero está perfectamente. No, sino varios. A mí hace tiempo, no sé, tú ya hasta venir... No, tú no venías. Que nos invitó un vicepresidente de la Junta de los Académicos a sacar la fosa como testigo, la fosa de los fusilados por los nacionales, ¿no? Y ahí empezaron a salir rosarios y detentes, y automáticamente lo taparon todo. ¿Y eso lo tienes tú escrito, Fernando? No, porque eso no puedo documentarlo, porque fue tan rápido que yo ¿tú venías, Miguel? ¿Tú no venías? No. Fue en Cádiz, creo que fue en Cádiz. Yo fui con otro académico y yo, mira, que lo taparon enseguida. Aquí no es. Sí, pero es así, ahora
La gente de la Iglesia opina que no se debe desenterrar a más gente, que no se debe beatificar a más gente, y ya está. Menos mal que Juan Pablo II opinaba lo contrario, así que también opinaba lo contrario. Y otra cosa es la desaparición de las lápidas, de las cruces conmemorativas en los lugares, que hace también referencia a eso. Me cuentan que en Peñaflor ha desaparecido la cruz, vamos, retirado la cruz. Yo creo que en todos lados. En todos lados. Las están quitando todas. Pero las cruces, las placas. El otro día quitaron, porque lo que ha pasado en la Macarena es incomprensible, porque la Macarena está en la Macarena porque Hipo de Llano, no al revés. No está aquí por la Macarena está allí porque Hipo de Llano. Y el otro día quitaron el de la placa, creo que ponía Francisco Franco y la han borrado la hermandad. Conmemorando la basílica. Yo no sé, pero acabar con la historia de rastro es absurdo. ¿Qué tenían que hacer? Quemar los miles de millones de periódicos durante 40 años, 50, quemar los fondos documentales, no pueden cambiar la historia. Pero la gente joven eso no tiene olvidado. No, la gente joven en colegios religiosos te dicen, no, nada más que estudiamos desde, creo que de la independencia para acá. Y la guerra no, porque dice que la guerra la ganó un asesino que se llama Franco. En colegios religiosos. En colegios religiosos. Pero bueno, la verdad al final sale a la luz. Siempre sale a la luz, eso está claro. Y tarde o temprano, pues cada uno tiene su lugar que se merezca. Muchas gracias. De nada. Gracias.